Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Logran ver ahí mi presentación? Buenas tardes. Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Por favor, con sus cámaras conectados todos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Qué gusto verlos. Para los que sea su primera vez conectándose, le damos la bienvenida a esta escuela. Esperemos que la hagamos de manera amena para que podamos ir aprendiendo todos hoy. Vamos a iniciar, por favor. Ya en un momentito les va a enviar Elizabeth el link para que puedan inscribirse para la asistencia de ingreso, ¿verdad? Y luego ya, hoy la clase no vamos a terminar a las 4 ustedes, vamos a tratar de terminar antes porque yo entiendo que ya es sábado, es cansado, ya acabamos de almorzar, nos da sueño, entonces lo vamos a hacer rapidito, vamos a tratar de tocar los puntos que nos toca este día para terminar antes de las 4. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que sea hasta las 4 mejor? ¿O a las 5? No, ¿verdad? Va, me parece. Entonces, vamos a iniciar. Buen provecho. Sí, dígame, Jaime. Ah, ok, ya entendí. Perfecto. Vamos a tomar en consideración eso. Perfecto, perfecto. Ustedes dirán, la licenciada tan necia, nos pone siempre en la misma diapositiva. Ustedes, yo siempre les voy a iniciar para que siempre recuerden que es el derecho procesal. Por favor, apréndanlo. Ya dijimos que es la ciencia jurídica en forma sistemática, que estudia los principios y normas referidas a la función judicial del Estado y sus aspectos, ¿verdad? Se los vuelvo a poner en esta filimina para que no se les olvide. Vamos con la siguiente. Perdonen si estoy un poco afónica, pero... Luego vamos con la siguiente filimina, la naturaleza. Dijimos que la naturaleza, el derecho procesal, ¿cuál es? Todos juntos, díganme cuál es. Es pública. Público. Público, licenciado. Público porque regula los conflictos de intereses entre Estado y particulares. Por eso es público. Tengan en mente eso porque siempre también lo vamos a necesitar aprender. Luego, las características, que es instrumental, porque es un medio, es parte del derecho público, porque ya lo explicamos, y que su naturaleza es imperativa porque está impuesta. Todos sus procesos hay que seguirlos, no los podemos saltar, porque lo que puede pasar es que si no evacuamos un proceso en un tiempo, se nos precluye un derecho. Luego hablamos también ayer respecto a las fuentes del derecho. Dijimos que nuestra ley del organismo judicial indica en su artículo 2, ¿verdad?, que es la ley, la jurisprudencia y la doctrina como fuentes principales de todo nuestro ordenamiento jurídico, pero que algunos estudiosos, algunos piensan que también la doctrina es parte, ¿verdad?, que es todo el conocimiento. Estamos repasando. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con nuestra clase de hoy. ¿Qué sería la ley procesal? Entonces, aquí en la filimina dice que la ley procesal es una norma procesal que puede ser definida como una norma jurídica. Es una norma jurídica. ¿Se recuerdan que dijimos que era el derecho procesal? Que era una ciencia jurídica, ¿verdad? Dicen una norma jurídica destinada a regular la realización de la función jurisdiccional del Estado. Cuando hablamos de función jurisdiccional del Estado, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? Tienen la palabra ahí. A la jurisdicción donde se empieza algún trámite jurídico, licenciado. Sí, muy bien. ¿Quién más quiere aportar? ¿Cuál fue la pregunta, licenciada? Disculpe, no la escuché bien. La pregunta es cuando nuestra definición de ley procesal dice que lo que regula es la función jurisdiccional del Estado. ¿A qué nos referimos? Leida es el... No mal me equivoco, creo que es como que la potestad o la facultad de la que está investida
un juez, en este caso, para impartir justicia. Sí, puede ser. Pablo, creo que, ¿quién levantó la mano? De un determinado territorio, Lida. Perdón, no le oí. Tal vez es el imponer justicia en un determinado territorio, el poder Sí. administrar la justicia. Sí. Exactamente. Ahí, Andrea, dígame. Buenas tardes, Ligra. Pues yo creo que como tal lo dice ahí, es la ley que el Estado pues rige, ¿verdad? En base a él se rige para poder llevar a cabo todo proceso judicial. Exactamente. Muy bien. Tengo ahí la mano levantada de Kevin. Vamos a ir, Kevin. Sí, Ligda, es la competencia que adquiere cada distrito o cada lugar con respecto a su competencia en los asuntos, tanto civiles y penales. Muchas gracias. Efectivamente, todo lo que acaban de manifestarme todos es la función jurisdiccional. Espérenme que me está dando un poco de problemas aquí mi computadora. Podemos decir que la función jurisdiccional es toda la actividad que le realizan los órganos del Estado encargados de impartir justicia. Como lo dijo alguien ahí, al momento de que un juez dictamina algo, al momento de que algún tribunal resuelve algún conflicto, entonces esa es toda la función jurisdiccional. Entonces, consiste en resolver los conflictos entre las partes mediante la aplicación del derecho en este sentido, ¿verdad? Con el objeto de que se pueda resolver y que haya ecuanimidad en lo que se va a resolver y proteger el derecho de los ciudadanos y mantener el orden público. A eso se refiere la función jurisdiccional. Y ahí abajo también en la filimina dice, contiene normas de conducta para la actuación del juez, como ya lo dijimos, como para los litigantes, y no se refiere en ningún grado especial de otras leyes. Cuando hablamos de una ley procesal, tengan en cuenta que aquí únicamente van a estar regidos los involucrados en un proceso, que puede ser un proceso laboral, penal, civil, administrativo, tributario, cualquiera de todas esas partes son los únicos a los que va a regir la ley procesal. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso, ¿verdad? Ya hay ahí sí que ya nosotros venimos y pedimos que el Estado a través de su función jurisdiccional nos ayude, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros queramos resolver de manera voluntaria alguna cuestión que ha pasado, que se hace a través de documentos privados, que resolvemos algún conflicto, a que vengamos y pongamos una denuncia o una demanda o una querella ante una entidad, porque ahí lo que hacemos es ya activar la función jurisdiccional. ¿Sí me captaron la idea? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Pasamos entonces a lo siguiente. Acá voy a explicarles cómo nosotros en nuestro diario vivir vamos a distinguir entre una norma procesal y una norma material. La norma material es aquella que refiere todas las actividades que se va a regir una norma. Por ejemplo, cuando hablamos de código tributario, ahí se regula lo del IVA, todo lo que tenga que ver impuestos, ¿verdad? Cuando hablamos de un derecho penal, hablamos de una norma, el Código Penal para nosotros. Ahí están regulados todos los delitos. Ahora bien, cuando hablamos también de contratos, cuando hablamos de negocio jurídico, cuando hablamos, por ejemplo, de cambios de nombre, cuestiones que tengan que ver con personas individuales, hablamos sobre una norma material, ¿verdad? Ahora bien, una norma procesal, ¿cómo la podemos distinguir? Porque lo que hace una norma procesal es que atiende o revisa que la admisibilidad de lo que nosotros pretendemos pedir, lo que nosotros pretendemos resolver, esté regulado en esa norma. Y además que regule todos los procesos o los pasos, las excepciones, si nosotros podemos en algún momento interponer algún recurso de amparo, casación, un curso de hecho, dependiendo cuál sea el proceso,
nos va a regular esta norma procesal, no siendo así la norma material. La norma material lo que va a hacer, como les expliqué, regular como tal la acción, la actitud. De ejemplo, el Código Penal ahí regula todos los hechos ilícitos, pero en el Código Penal no le establece a usted si artículo 123 que regula el asesinato. Dice que comete asesinato quien diere muerte a tal y tal persona, pero no nos establece qué tenemos que hacer para que esa persona que dice que le van a dar de 25 a no sé cuántos años de prisión, pero no dice ahí al final cómo nosotros tenemos que proceder para que este delito pueda ser sancionado. Por lo tanto, existe una norma procesal, que es el Código Procesal Penal. Lo mismo sucede en cualquier situación mercantil. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de nosotros faccionamos una escritura de hipoteca, de mutuo se llama, ¿verdad? Con garantía hipotecaria, la inscribimos y viene esta persona y no paga. Para nosotros ejercer el cobro, tenemos que iniciar un proceso en la vía civil, ejecutivo en la vía de apremio se llama. Pero si la persona me paga, no voy a litigio y yo me regí con base al Código Civil. Pero si esta persona no me paga, sí inicio a través del Código Procesal Civil y Mercantil un proceso ejecutivo en la vía de apremio para poder cobrar ese derecho que yo tengo. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros podemos distinguir si es una norma procesal o si es una norma penal. Y es sencillo porque en nuestro ordenamiento jurídico solo está el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, que con base a eso se utiliza, con el procesal civil se utiliza todo lo que tenga que ver con mercantil y todo lo que tenga que ver con civil. Y también nuestro Código Procesal Laboral, ¿verdad? En cuanto a la consecuencia jurídica, también es una cuestión con la que podemos distinguir una norma material con una norma procesal. Esto atendiendo a la conducta de las personas en cuanto a los sujetos, porque cuando nosotros hacemos un negocio jurídico, una compra-venta, por ejemplo, yo soy comprador y la otra parte es vendedor. O volviendo a mi ejemplo del crédito con garantía de mutuo hipotecario, ¿verdad? Yo soy el proveedor, el otro es el deudor o el acreedor y deudor. Entonces, ahí así es como se regula, pero cuando yo vengo y ya activo la función jurisdiccional, inicio mi proceso en la vía de apremio, ya yo como proveedor o como acreedor, ya no tengo esa figura de acreedor. Civilmente yo ya sería el demandante, ¿verdad? Porque yo ya estoy demandando a esta persona a que me pague y ahí ya sería el demandado. ¿Sí? Ahora si vamos, por ejemplo, a penal, cualquier situación que pase, yo inicio un proceso. Por ejemplo, vengo y yo por internet les hice una venta y nunca se dio. Inicio un proceso de estafa, ¿verdad? Porque ya no me le di el dinero, pero esta persona ya no me prestó el servicio que era o me dijo cómo era y no fue así. Podemos iniciar un proceso de estafa. Iniciando el proceso de estafa, en ese momentito había un negocio jurídico, pero de ahí lo que existe es que yo ya soy la parte actora porque estoy demandando a la otra persona. Y el otro es el demandado, dependiendo de la etapa del proceso, es el acusado, el sindicado, dependiendo. En penal sí depende de la etapa del proceso, es que esta persona a quien nosotros le ejercemos la acción jurisdiccional ya va a adquirir un nombre, ¿verdad? Esas son las dos maneras entonces en que nosotros podemos distinguir una norma procesal a una material. Viendo la admisibilidad, que cumpla los requisitos y que regula procesos. Luego, cuál es la consecuencia jurídica y que únicamente va a ser referido y únicamente va a ser, ¿cómo se llama? Atendiendo a la conducta de la persona en cuanto al sujeto, ¿verdad? Yo en negocio privado voy a ser acreedor, ya dijimos, y yo en un proceso, ya sea civil o cualquier tipo que sea, yo ya voy a ser el demandante. Entonces, las calidades que tienen es la misma,
pero en el proceso ya se le denomina de manera diferente y solamente a los sujetos procesales, que sería el demandado, el demandante, si es penal, querellante, adhesivo, dependiendo todas las partes procesales que puedan estar en un proceso, son a los que va a regir una norma procesal. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros todos? Lita, yo no muy la entendí, no sé si puede volver a dar otra vez la explicación. Sí, va. Yo, en cuanto a, ¿usted quiere que le dé explicación de cómo distingo una norma procesal a una material? Esa es, Denise. Sí. Va. Primero, es que una norma material la hace distinta a una norma procesal porque en la norma material lo que regula como tal es la actividad, ¿sí? Vuelvo al ejemplo, en materia penal, cuando dice el homicidio, comete homicidio quien diere muerte a tal persona y su sanción es prisión de 25 años. Pero ahí, en esa norma material, no nos regula el proceso a usted para que pueda pedir que la función jurisdiccional se active. Usted tiene que iniciar un proceso, ya sea una denuncia o una querella. Entonces, lo que hace es que ahí ya activa usted la función jurisdiccional y ya ahí es donde usted usa una norma procesal como tal, porque usted viene y pide resolver esta cuestión del asesinato, porque usted puede saber que asesinaron, pero si usted viene y no pone esa denuncia, aunque el asesinato por ser un delito de acción pública inicia, ahí sí que de parte del Ministerio Público, ¿verdad? Por ser una actividad o un delito de acción pública, inicia instancia del MP, no es necesidad poner denuncia, pero hagamos de caso que no fuera así. Hasta que usted venga y denuncie ese asesinato, es que entonces van a utilizar todo el procedimiento para investigar y hasta llegar sentencia. Pero mientras solo usted leyó en el artículo 123 que dice que la persona que mata tiene una sanción, pero no se va a cumplir o no se va a sancionar a esa persona o no se le va a condenar si nosotros no vamos a utilizar la norma procesal. Entonces, en Código Penal es una norma material. El Código Procesal Penal es una norma procesal. ¿Ahora sí me entendió? Sí, Ligda, clarísimo, gracias. Va, perfecto. Entonces pasamos a lo siguiente. Dice, la aplicación de la ley procesal. ¿Cómo podemos aplicar nosotros la ley procesal? Hay 3 maneras en que podemos aplicarla. Dice que es cuando existe respecto de ella una disposición expresa en la ley. Refiérase al caso concreto. Por ejemplo, volvamos a la misma cuestión del asesinato. En este caso, cuando hay asesinato, dice que quien comete, es quien le diere muerte a una persona, será sancionado con tantos años de prisión. Ahí hay un caso concreto como tal. Y no, la ley no establece, si lo mató con cuchillo, ¿verdad? Con un objeto punzocortante, con arma blanca, si no establece cuál haya sido la forma material en que se haya cometido la acción, sino que únicamente que el fin de haber cometido ese hecho ilícito sea la muerte de una persona. A eso se refiere al caso concreto, ¿sí? Luego, Lita, perdón, el caso concreto sería, por ejemplo, el delito que cometió la persona activa. Exactamente. Ok. El sujeto activo se le llama. Sí, Lita, el sujeto activo, perdón. Perfecto. Luego, la otra manera de aplicar es que la aplicación de la ley al caso sea dudosa. Entonces, ahí vamos a interpretar la ley, ¿verdad? Eso más adelante yo les voy a explicar, pero aquí solo vamos a darle un pincelazo respecto a eso, porque adelante vienen ya las finiminas respecto a eso, a la interpretación de la ley. Hay varias maneras de poder interpretar la ley. Nosotros, se da más en materia penal la interpretación de la ley, ¿verdad? Porque por lo mismo que les dije, no todos los casos pueden ser parecidos, pero hay actuaciones que pueden ser diferentes, que hacen diferente todos los procesos.
Entonces, aquí la aplicación de la ley, en caso, cuando sea dudosa, se va a utilizar la interpretación de la ley. Porque nosotros venimos y la vamos a interpretar y podemos decir, ah, esto encuadra aquí. Podemos utilizar esta cuestión. Por ejemplo, podemos interpretar la ley cuando viene una persona y dice, mire, yo les voy a dar un ejemplo hipotético. Esta persona viene y va a un centro donde venden accesorios para motocicleta, ¿sí? Entonces esta persona viene y dice, ah, mire, quiero tal accesorio, se lo ponen, pero el dueño del negocio, de la venta de los accesorios, le dice, mire, si usted viene y nos da un comentario, nunca le dice un comentario positivo o un comentario negativo a nuestra página, ahorita le damos 3 meses de garantía al accesorio, pero si usted pone ese comentario, se lo damos a 1 año. El muchacho nunca dijo nada, solo, simplemente se fue y él vino y los acusó a la Diaco, ¿verdad? La Diaco dijo, miren, ¿por qué él me está obligando a poner un comentario? Si a mí me gusta el servicio, bueno, si no, no, y ellos me tienen que dar el año de garantía. La cuestión es que la Diaco no es la Diaco es para que nosotros como consumidores hagamos nuestras quejas del mal servicio que nos prestan, ¿verdad? Pero en este sentido, la Diaco dijo, voy a ser intermediario y ¿qué quieren? Ah, que me devuelvan mi dinero. Perfecto, se le devolvió su dinero. La cuestión es que, a pesar de que en la Diaco ya se solventó y se le devolvió a él su dinero, este muchacho siguió amedrentando al local en donde tienen ellos la venta de accesorios. A tal sentido que ahora de cualquier página sube comentarios solicitando el pago de esa factura. Entonces, si ustedes ahorita fueran los abogados de esta empresa a quienes este señor les está pidiendo que vuelvan a pagarle ese monto que ya se pagó, ¿en qué delito lo encuadrarían? Diga quién. Difamación. ¿Difamación? Puede ser difamación también, pero le estoy diciendo que vuelve a pedir que le paguen esos 3,000 que ya le devolvieron. Y aunado, todavía las personas o la empresa le dejó a él el accesorio puesto a la moto. Extorsión quizás también. ¿En estafa, licenciado? Estafa, no, pero Daños y extorsión. perjuicios. Daños y perjuicios, sí, también lo podemos poner a daños y perjuicios. Si se dan cuenta, ahí es donde está la aplicación de la ley. Porque cuando vamos y leemos exactamente lo que dice extorsión, ahorita se los voy a leer y así van a decir, ah, sí, se parece a lo que él está pidiendo. De momento solo voy a descargar mi código penal aquí. Miren, pues extorsión dice que quien para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligue a otro con violencia, afirmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, eso lo podemos encuadrar ahí. Ahí creo que les está apareciendo en la pantalla lo de la extorsión, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí. Así les Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, ahí podemos utilizar en ese sentido lo que habíamos manifestado respecto a este tipo de delitos. Ahí está, creo que alguien ahí nos hizo favor de subir, espérenme. Alguien nos hizo favor ahí de subir ya el código. Vamos a regresar entonces a esto.
ahí es donde vamos cuando existe duda, ¿cómo vamos a interpretar la ley? Porque no es específico, como les dije, alguien que hiere muerte, el resultado es la muerte. Aquí el resultado es otra cuestión, porque es respecto a lo del dinero, ¿verdad? Luego dice que no exista disposición legal que resuelva la cuestión. Entonces ahí, cuando no existe una disposición que resuelva, existe ya la integración de la ley, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver varias leyes y con base a eso integramos una sola norma procesal y ahí ya podemos resolver. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Entonces seguimos aquí respecto a la ley procesal. Dígame, Kevin, ¿cuál es su duda? Perdón, se levantó la mano, Lisa, perdón. Va, no tenga pena. Mucho quiero participar. No se preocupe, Kevin. Licenciada, yo tengo una duda antes de que pase a la siguiente diapositiva. Dígame. En el tema de la norma material y procesal, mencionó de que se podía diferenciar por admisibilidad y las consecuencias, pero no me quedó muy claro cuando estaba hablando de los sujetos y creo que eso entraba entre las consecuencias. Me hizo bolas cuando estaba explicando eso. Va, no se preocupe. Mire, pues, cuando ya expliqué esa distinción de la material con la procesal, di que son dos maneras, ¿verdad? En cuanto a la admisibilidad, que cumpla con los requisitos para que usted pueda activar una norma procesal, tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Si no, no puede usted solicitar un derecho si no tiene la manera o no cumple con todos los procesos o con los requisitos, perdón, para solicitar esa pretensión. Y además que esa norma tiene procesos. En cambio, en lo otro regula solo el hecho como tal. Ahora en la siguiente comenté que era en cuanto a la consecuencia jurídica que produce. ¿Por qué? Porque yo vine y maté a alguien. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de que maté a alguien? Paula, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que yo haya matado a alguien? Que se convierte en el asesino. Exacto, pero la consecuencia jurídica acá es que a mí me pueden condenar y puedo obtener una sentencia de 25 a 50 años de prisión. En la norma procesal en la norma material regula cuánto me van a dar a mí de prisión, pero es la norma procesal el medio por el cual va a ser el fin para que a mí me condenen y yo tenga que pagar mi culpabilidad. ¿Estamos ahí? O sea que cuando se está hablando de la consecuencia de la norma procesal va a ser la sentencia. Ejecutar lo que dice la material. Exactamente. Ok. Gracias, ya me quedó más claro. Sí, no se preocupe. Y además que, por ejemplo, en la norma material, ahí regula el hecho del asesinato. Todos lo sabemos, ¿verdad? Desde los 10 mandamientos sabemos del asesinato. Pero a mí me va ¿cómo es? A mí me va a iniciar un proceso de asesinato, pero a mí me va a afectar la ley procesal porque yo soy el asesino. Usted leyó que es asesinato, usted sabe que es asesinato, pero usted no es una parte procesal porque usted no asesinó. En cambio, yo sí, ya soy un sujeto procesal. ¿Por qué? Porque yo fui quien asesinó a esa persona. Por lo tanto, ya esa también es una de las cuestiones que hace distinta a una norma material a una procesal, porque ella regula los sujetos procesales como tal, ¿verdad? Usted dice, quien mate son cualquiera de nosotros, puede ser, ¿verdad? Pero es asesino hasta que inicia un proceso. Ok, gracias, licenciada. Va. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Ninguno? Perfecto. Pasamos entonces ahorita a la siguiente filimina, es la ley procesal. ¿Cómo se clasifica esta ley procesal? Se clasifica de acuerdo a su aplicación, a la materia o norma que regula y a su fijación. Entonces vamos a iniciar. Acá en cuanto a la clasificación, dice que puede ser la norma imperativa. Cuando una norma es imperativa es cuando, lo vimos ayer también, es cuando es impuesta, es obligatoria. Y que esta ley viene o se emana o es de norma de orden público. Nadie puede renunciar a eso, nadie puede alegar que no sabe.
Hablábamos de lo de alegar ignorancia, ¿se recuerdan? Ayer que hablábamos de eso. Todas las normas son imperativas. En la aplicación está la otra parte que es la dispositiva. Esta es cuando por voluntad de las partes estas normas pueden cambiarse, modificarse, convenimos lo que queremos arreglar, ¿verdad? También se dan los procesos. Ayer mismo lo expliqué, que antes normalmente el Ministerio Público lo hace, dependiendo del delito, pero lo que hace es avenir a las partes. Entonces ahí lo que hace es la clasificación de la ley procesal es dispositiva. ¿Por qué aviene a las partes? Siempre hace una su audiencia de conciliación. Entonces ahí viene, mire, ¿para qué vamos a judicializar? Al final esto se va a gastar, va a quitarles tiempo y explica todo el fiscal, ¿verdad? Pero si ustedes pueden avenir, no hay problema. Se da normalmente en las estafas. En las estafas, la mayoría de veces, antes de iniciar un proceso como tal de estafa, se viene a un proceso de conciliación en que el estafador viene y paga y ya no existe un proceso de investigación. Cumplió, porque nosotros nuestra pretensión era recuperar nuestro dinero, porque normalmente la estafa es dinero, ¿verdad? Recuperar nuestro dinero y por eso es que ahí se vuelve una aplicación dispositiva. Dígame, Walter, tiene la palabra. Sí, licenciada, relacionado a esto que estaban hablando ahorita, una pregunta, Lina. ¿Hay algún delito que definitivamente sí no se pueda resolver en una junta conciliatoria? ¿El asesinato? Donde diga que no, vamos, se va de oficio. Mire, pues, nuestra propia ley establece algunas cuestiones donde usted, si le matan a un su pariente, no va a querer que concilien. O sea, esa es la vida. Casi todos los delitos que son contra la vida no tienen una conciliación. Siempre hay una consecuencia jurídica. Aunque usted se vaya a la ley, que ahora está la nueva famosa ley de aceptación de cargos, siempre va a haber una consecuencia jurídica, ¿verdad? Pero nunca va a haber una conciliación y menos un desistimiento. Por eso le decía, todos los delitos que son de acción pública, así como el secuestro, la violación, el asesinato, el homicidio, todo ese tipo de delitos, nunca van a llegar a convenir las partes. Siempre va a haber una sanción. Puede ser que sea un par de años nada más de prisión por la ley de aceptación de cargos y resarcir daños y perjuicios, ¿verdad? Pero no se puede avenir a las partes por la naturaleza de los delitos. Ahora, si es en materia civil, ahí acuérdese que la mayoría es negocio, es dinero. Ahí no es la vida, no es la integridad física de nosotros como personas el que está en riesgo. Ahí es el patrimonio, sí, pero se puede convenir porque es dinero, ¿verdad? ¿Aclarada su duda, Walter? Sí, Linda, gracias. Va, perfecto. Luego, en la siguiente clasificación es por la materia que norman o que regulan. Existen normas formales. Estas normas formales lo que norman o lo que regulan son todos los procedimientos y las formas en que se den los actos procesales. Por ejemplo, el Código Procesal Civil que les dije, dice que en la primera audiencia el juez viene y le da la palabra o primero le da la palabra al demandado. Y entonces ahí regula todos los pasos que se siguen en una audiencia. Por eso es una norma formal, porque están todos los procedimientos regulados. Ahora bien, en una norma material dice que lo que norman son determinadas instituciones del proceso. Por ejemplo, en nuestro Código Penal establece cuál es la función del MP, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil también regula cuáles son las funciones de los juzgados dependiendo a su competencia, dependiendo a su cuantía. Todo eso es una norma material porque regula el proceso o regula en este caso las instituciones procesales. Esa es la diferencia. Luego, una norma orgánica lo que hace es, no sé si han visto, dice la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del organismo judicial, todas las leyes orgánicas lo que hacen es normar la organización y cómo está integrado como tal un ente estatal. En este caso, como les decía, la ley orgánica del Ministerio Público lo que regula es todo lo que hace el Ministerio Público, cuál es su función, qué función tiene un fiscal, un agente fiscal, un auxiliar fiscal. Todo eso es lo que regula una norma orgánica. Dígame, Paola.
Una consulta, licenciado. O sea que las orgánicas son más que todo en el ámbito administrativo, lo que van a regular. Exactamente, ¿Sí? así. Y en su nombre lo dice, ley orgánica. Ley orgánica, siempre dice ley orgánica, ¿por qué? Porque lo que hace, su única función es regir la función de esa institución del Estado como tal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, luego, cuando la otra clasificación es por su fijación. Y ya cuando hablamos de la fijación, ya es cómo lo vamos a aplicar, si esta cuestión, si esta norma es estática, si no recibe cambios, ¿verdad? Hay normas, por ejemplo, que nuestra constitución política establece que estas normas no se pueden cambiar, a menos que haya una consulta popular. Lo establece nuestra constitución, ¿verdad? Cuando empiecen a estudiar derecho constitucional, ahí van a enfocar un poco más. Esas normas no se pueden modificar, pero hay otras que sí pues son dinámicas. Por ejemplo, nuestra ley del Ministerio Público, nuestra ley del Código Penal, nuestra ley del Código Civil, esas leyes que son ordinarias en cualquier momento vienen y hacen cambios a las leyes, ¿verdad? Ya sea que son derogados algunos artículos, son agregados algunos artículos, dependiendo. Acuérdense que anteriormente no existían delitos cibernéticos, ¿verdad? Ahora ya existen delitos cibernéticos, entonces nuestro Código Penal en cualquier momento también puede tener algún cambio. ¿Por qué? Porque ahora ya hay gente que de la manera cibernética comete cualquier tipo de delito. Por eso es que esas normas son dinámicas. Linda, entonces si las estáticas no se pueden modificar. No se pueden modificar. Nuestra Constitución lo establece. Déjenme ver si ahorita puedo encontrar aquí lo de la Constitución. Solo déjenme ver algo aquí, si yo puedo ver lo de la Constitución. Aquí, para que lo podamos leer juntos, pero déjenme ver. Solo voy a descargarla porque no me deja y así de una vez vemos esto. Gracias, Daniel, que también ya me está descargando la mía. Vamos, gracias. Denme chancecito ustedes. Miren, pues según el artículo 280 de nuestra Constitución, ahí están los ejemplos. Que no se puede reformar la disposición que establece en este artículo 280. ¿Alguien tiene su Constitución ya abierta ahí a la mano, por favor, para que pueda leer el artículo 280? Porque es que si yo lo abro aquí, me está toda la pantalla. ¿Qué manda? ¿Lo leo? Sí, por favor, artículo 280. Artículo 280, reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de los diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Ahí está. Entonces, esta ley es estática porque este artículo establece, por ejemplo, ejemplos ahí de cómo hacemos modificaciones, de cómo sí se puede y cómo no podemos hacer las modificaciones, ¿sí? Espero que hayan tomado anotación ahí. ¿Tienen alguna duda más? Licenciada, yo quería ver si podía extender algún ejemplo de esta clasificación de materiales,
la que está abajo de formales. Perdón, no leí. Si podía extender algún ejemplo por la materia que norman o regulan cuando se habla de materiales. Ok, vale. Cuando hablamos, por ejemplo, de las normas materiales, de la clasificación en material, me dice, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está, sí, no tenga pena. Ahí, por ejemplo, la ley del ICS. Hay una ley que regula todo el proceso del ICS, ¿verdad? Ese es un ejemplo de ley material. La ley del Ministerio Público como tal. ¿Por qué la del ICS, Ligda? Perdone. Porque en la del ICS lo que, ay, mire, pues si se puso atención cuando yo expliqué lo de la norma material, lo que regula son instituciones. Sí, ya. Sí, igual aquí. No eran las orgánicas. La ley orgánica, sí, la ley orgánica del organismo judicial. Esta ya es como tal, también la ley del organismo judicial puede ser una ley material, porque ahí regula la función del organismo judicial como tal. La función de la institución, ¿verdad? No cómo está organizado, porque la orgánica lo que regula es cómo está organizado, cómo está integrado. Y entonces cuando menciona que es la ley del ICS, establece cuál es la función. Sí, ahí en la ley del ICS establece. Igual que, perdón, Linda. Y ahí establece procedimientos. ¿Qué manda? Sí, igual que el MP también dijo de que cuál es la función que ejerce el MP. Sí, exactamente. En nuestro código penal es que está la función del MP también. Pero ya la ley orgánica, ¿cuál es a lo que regula? Ya es la institución como sí, ¿verdad? Sí me di a entender. O sea, el MP, ¿qué hace? Es un ente investigador. Pero cuando ya me voy a la ley orgánica, lo que regula es que usted, auxiliar fiscal, sus funciones son esto, A, B, C y D. Usted no se puede salir de esto porque es lo que le regula, es lo que a usted le toca que hacer. Sí, pues. En cambio, si yo voy a una ley material, dice, el Ministerio Público es el ente investigador y el ente acusador. ¿Ya me captaron ahí la diferencia entre una material y una orgánica? En las orgánicas también podríamos decir que cómo se conforman los juzgados, por ejemplo. Exactamente. La ley de la cota, ¿verdad? La ley orgánica del organismo judicial, por eso es orgánica, porque regula la institución como tal y sus funciones. ¿Qué hace el juez, verdad? Ellos tienen su ley orgánica, ellos tienen que saber que si ellos hacen alguna cuestión, algún procedimiento mal, ahí están las sanciones administrativas para ellos, ¿verdad? Es todo lo que regula la administración como tal. ¿Alguien más? ¿No? No, Lita, quedó claro. Sí, ahora, entonces vamos a pasar ahora a la interpretación de la ley procesal, que es el otro punto que tenemos en la guía. Entonces, cuando hablamos de interpretación de la ley procesal, lo que hacemos ahí es la manera en que nosotros vamos a darle un sentido a la ley, ¿verdad? La interpretación es cómo nosotros lo entendemos, cómo lo vamos a exteriorizar. Entonces, hay dos maneras en que se da una interpretación a una ley procesal, por la vigencia y por el espacio. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una interpretación de vigencia y espacio, tiene que ver con la norma como tal. Pero también existen otro tipo de interpretaciones que son doctrinarias, que es la interpretación auténtica, la judicial, la doctrinaria, la gramatical, la lógica, la sistemática y la histórica. Esta es únicamente pura doctrina, puro conocimiento, ¿sí? No vamos a redundar en eso porque no, al final, lo que más nos interesa es la interpretación en vigencia y en espacio, en tiempo y espacio.
Es lo que nos va a importar en este curso. Si nos vamos a nuestra ley del organismo judicial, dice que la interpretación de la ley, dice las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar teniendo el orden siguiente: a la finalidad del espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y al modo que parezca, más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Así es como lo regula nuestro código, nuestra ley del organismo judicial. Entonces, si vamos a ahondar en cómo se llama, en la explicación o en lo que establece ay Dios mío, cómo es nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la ley del organismo judicial, vamos a ver que la interpretación entonces nosotros la tenemos que hacer conforme a su texto y conforme al sentido propio de sus palabras, ¿sí? Yo ahorita voy a ir explicando una por una y de acuerdo a las disposiciones de la ley. Entonces, de una vez, como les dije, en cuanto a la interpretación de la misma, lo vamos a hacer de acuerdo al artículo 10. Entonces, entremos. Cuando nuestra ley dice que la interpretación va de acuerdo a la norma, de acuerdo a su texto, es porque nosotros en algún momento tenemos que, si no entendemos alguna palabra de lo que regula nuestra norma, ir a nuestro diccionario y entender lo que significa esa palabra. A eso se refiere interpretar conforme a su texto, o sea, en forma literal, ¿verdad? En forma literal. Así es como lo vamos a ver. A su contexto, o sea, a su entorno, y de acuerdo a las disposiciones constitucionales, porque nosotros no podemos ser arbitrarios, ¿verdad? No podemos violentar un derecho constitucional que tenemos. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que al momento que nosotros hagamos esa interpretación, que sea, si lo vamos a hacer literal, de acuerdo a cada sentido de cada palabra, como cuando venimos y traducimos del inglés al español, ¿va? Si nosotros venimos y traducimos como tal, las palabras nos quedan al revés o nos da otro sentido. Por lo tanto, lo que hacemos es que lo basamos en base al contexto, ¿verdad? Y decimos normalmente es primero el adjetivo y luego el sustantivo. Decimos blue car, azul carro. Si viniéramos y lo interpretáramos conforme a su texto, sería así, ¿verdad? Azul carro. Pero si ya usamos el contexto, es un carro azul. Y de acuerdo a las disposiciones constitucionales, que no violente ningún derecho. A eso se refiere. Tomen en cuenta ese artículo 10 de la ley del organismo judicial que les dije que vamos a utilizar mucho aquí en la ley del organismo judicial, que lo tengan ahí. Subrayen ese artículo 10. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros? Aquí no dice la ley penal la van a interpretar. La ley, de acuerdo a tributos, la vamos a interpretar. Aquí la ley es la ley. La ley, como dijimos, es todo lo escrito, todo lo que norma alguna conducta, alguna acción, la vamos a interpretar conforme a su contexto, según el sentido de las palabras, conforme a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. A eso nos vamos a basar cuando hablemos de interpretación de la ley. Si tan solo existiera, por ejemplo, alguna cuestión que fuera solo de tiempo y espacio para poder interpretar una ley, no habría ningún problema porque nosotros decimos, como en el ejemplo, dije, blue car, azul carro, no existe ningún problema, pero no puedo resolver mi situación si no entiendo que es un carro azul el que yo quiero resolver. Por eso es que tenemos que basarnos en el contexto. Entonces, también la interpretación de la ley nos va a servir en muchos sentidos, porque si, por ejemplo, tenemos alguna divergencia en una actuación, entonces nosotros podemos interpretar la ley como que nos ayude, así como dijimos ahorita, miren, interpretemos cómo podemos
¿Qué delito podemos encuadrar esta actividad, esta acción que hizo esta persona? Dijeron estafa, extorsión, daños. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué hicimos? Interpretar la ley. ¿Qué hicimos? Llevarlo a un contexto. A eso nos referimos a interpretación de la ley. Les voy a dar otro ejemplo. Imaginamos que en Guatemala se aprueba una nueva ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Ya tenemos una, pero que ahorita venga alguien y diga, volvamos a crear una nueva ley. No se reforma el que hay, sino creemos una nueva. O lo que le vamos a poner ahora, ley de propiedad intelectual recargado, solo por darle un nombre. Entonces, no es lo mismo porque el otro solo se llama ley de propiedad intelectual. En cambio, a esto le agregamos otra palabra y hace una nueva ley. Y que modifiquen los derechos de autor en el país, que ahora ya sean otros requisitos. Pero la ley anterior, que estaba en vigor, ¿verdad?, durante años, establece ciertas condiciones para el registro de obras y la protección de derechos de las personas que crean obras. En este sentido, ¿verdad?, la problemática acá es que cuando un creador decide ya registrar su obra, ¿verdad?, ya estando en vigencia esta nueva ley, pero cuando él vino y creó su obra, o cuando él vino y empezó todo el proceso, lo había hecho cuando estaba la ley de propiedad intelectual anterior. Entonces viene esta persona, ¿verdad?, en el ejemplo, y dice, entonces, ¿en base a qué ley me voy a basar yo? ¿En la ley anterior? Porque era la que estaba vigente cuando yo empecé a crear mi obra, o en la nueva ley que ahora regula la protección nueva, ¿verdad? O tienen nuevas cuestiones en cuanto a registrar una marca, registrar la propiedad intelectual de alguien. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede resolver ahí? Por favor, Kevin. Sí, quizás si hasta esta fecha va a hacer el registro, pues se va a tener que basar en lo que está vigente en su momento. Ok, ¿quién más? Pues yo consideraría, licenciada, que se tendría que basar, ahí sí que llevándolo al contexto e interpretándola en la cual pues más le represente y más le vaya a favorecer, ¿verdad? Ok. Lo que ustedes me acaban de decir no es la interpretación. Lo que ustedes me acaban de decir es la aplicación. ¿Sí? ¿Entienden qué es la diferencia de interpretar y aplicar? Que interpretar, les dije, es que vamos a analizar conforme al contexto de cada cosa, conforme a lo que está en las disposiciones de la ley. Esa es la interpretación. En cambio, la aplicación es diferente, ¿verdad? Son dos términos totalmente diferentes. Igual si entramos y vemos qué significa interpretación en la ley, en la Real Academia Española como tal, podemos decir que interpretar es un proceso mediante el cual determinamos el significado de algo. Es una actividad que sirve para aplicar correctamente un derecho definido en el texto. Eso es la interpretación. En cambio, la aplicación es diferente. La aplicación en este sentido es que nosotros llevemos esa norma y la encuadremos en un caso concreto. ¿Sí me di a entender? Sí, Linda. ¿Sí? Vale. Entonces no nos vayamos a confundir, ¿verdad? No nos vayamos a confundir. Cuando les digamos, mire, interprete esto, aplique esto. Son dos cuestiones diferentes. Entonces, ahora sí, ya vamos a pasar a la aplicación de la ley procesal. En el tiempo, ya la aplicación, ya les dije cómo vamos a utilizar esa ley. En cuanto, sí, Fernando, dígame. Licenciada, disculpe, ¿podría dar otro ejemplo de la interpretación?
Sí. Con gusto. Gracias. Voy a regresar a mi Filomena de la interpretación. Otro ejemplo puede ser lo mismo, ¿verdad? Ustedes que se crea una ley y luego viene y se vuelve a crear una nueva ley o se hace alguna reforma a la ley. Normalmente, cuando se hacen las reformas o cuando se crean algunas leyes nuevas, en el apartado final, en los considerandos finales, normalmente colocan términos generales en esas leyes. En esos términos generales colocan los artículos transitorios. No sé si han visto ustedes eso, donde dice artículo transitorio tal. No sé si han visto en alguna ley. Sí, Lida. Sí, va. Entonces, un artículo transitorio lo que hace es que nos dice que vamos a aplicar esa ley hasta que entre en vigencia totalmente la otra. Entonces, ahí lo que hacemos, ¿qué es? Una interpretación de la ley. No vamos a hacer una aplicación de la ley. No sé si me comprendieron. ¿Sí? Perfecto. Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces, ahorita entremos a la aplicación de la ley. En cuanto a la aplicación de la ley, dijimos que va a ser en tiempo y espacio. Tiempo es vigencia y espacio es territorialidad donde vamos a aplicar la ley. En cuanto a la vigencia, si nosotros vemos en nuestro artículo 180 de la ley, ¿verdad? De la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien ahí que pueda leerme el artículo 180, por favor? Yo lo tengo aquí, licenciada. Por favor, Paula. Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Otro valiente que me lea el artículo 6 de la ley del organismo judicial. Por favor, Walter. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Ahí está. Entonces dice, ¿cuándo inicia la vigencia de la ley? En los dos artículos que leímos. 8 días después. 8 días, a menos que se disponga lo contrario. ¿Han visto ustedes que a veces emiten, yo solo estoy dando ejemplos, ¿verdad? Pero a veces han visto que emiten acuerdos en el organismo legislativo, donde dice que ya entra en calidad de emergencia su vigencia. Normalmente pasa con la ley con lo del presupuesto, cuando vienen y aprueban, ellos dicen, no es necesario esperar los 8 días que se promulgue, que entre de una vez en vigencia, cuando fue lo del COVID, ¿se recuerdan? Cuando fue lo del COVID, entonces todos los acuerdos a los que se llegaban eran promulgados, pero entraban en vigencia inmediato. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí en este caso, normalmente lo que piden es un plazo de 8 días para que entre en vigencia. ¿Por qué consideran ustedes que nuestra ley para entrar en vigencia dan ese plazo? ¿Por qué? Para que se publique o se haga publicidad de la ley y todos los ciudadanos tengan conocimiento de ella. Sí, muy buen punto. Irma, mire, yo que la miro ahí caminando, Irma Menéndez, dígame. Pues yo creo que igual como dice la compañera, para que los demás ciudadanos tengamos conocimiento de la ley y también por si no estamos de acuerdo en que la ley entre en vigencia, ¿va? Si tenemos alguna duda o queramos como revocarla para que no entre. Ese es buen punto. Que nosotros como ciudadanos podemos iniciar alguna cuestión en base a eso para que no entre en vigencia esta ley, porque vulnere algún derecho. Ahora bien, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, viene y en esa ley no establece porque normalmente cuando bien dice que entonces, de acuerdo al artículo 180 de la Constitución Política de la República y el artículo 6 de la ley del organismo judicial, entrará en vigencia 8 días después de su publicación. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, esa ley viene y no está expresamente
lo que les acabo de decir. ¿En qué plazo consideran ustedes que entraría en vigencia? ¿8 días igual? Porque la Constitución lo establece así. ¿8 días? Sí, porque la Constitución dice que si no, la ley no establece plazo distinto, en 8 días entra en vigencia. Exactamente. Si por alguna razón se les llegara a olvidar, por disposición de ley, es 8 días, ¿verdad? A menos que sea una cuestión en calidad de emergencia, ¿verdad? Como suscitó, como les dije, en COVID, que no eran leyes, eran acuerdos en todo caso. Ahí sí fue en menos tiempo, ¿verdad? Pero lo contrario van a ser 8 días. Según la promulgación, si se dan cuenta, pero para que entre en vigencia esta ley, también tuvo que haber seguido un procedimiento dentro del organismo legislativo, que la primera está la promulgación, la publicación, y ahí viene y alguien dice, no, que se derogue esa ley, porque esa ley, la verdad, no es beneficiosa para nosotros, sino que es perjudicial. Por ejemplo, ahorita que está mucho en tema lo de la ley de la PNC, las modificaciones que se tuvo y todo lo demás. Algunos consideran perjudicial, otros consideran que es beneficioso para ellos. Entonces, por eso es que se pone ese plazo, porque cualquier ciudadano que se vea afectado con la creación, modificación o derogación, en todo caso, de alguna norma, tiene ese plazo para poder hacer uso de su derecho y poder pedir que esa ley no pueda iniciar con su vigencia, ¿verdad? O que no se hagan esos cambios que se han requerido. A eso nos referimos con la vigencia de la ley. Ahora bien, ¿qué pasa? Gracias, ya está la lista ahí para que puedan, por favor, anotarse, y se acuerdan que siempre es en el chat de WhatsApp que lo subimos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de la vigencia de la ley hay 2 posibles cuestiones que pueden pasar? ¿Qué pasa si una ley que ya está derogada se va a continuar aplicando durante la vigencia de una ley? ¿Qué pasa? Ahí lo que sucede es la ultraactividad de la ley, ¿sí? Estas son cuestiones que suscitan normalmente cuando, les digo, cuando se modifica alguna ley, o, por ejemplo, pasó mucho cuando todavía no teníamos la ley de lavado de dinero. No existía regulado el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Cuando ya fue creado la ley de lavado de dinero y otros activos, ahí existió ultraactividad de la ley. Porque en muchos casos aún se seguían utilizando procedimientos anteriores al Código Penal. ¿Por qué? Porque les beneficiaba en ese momento a las partes procesales. Bueno, más que todo al acusado, ¿verdad? Que es a quien se le beneficia. Ahora bien, cuando estamos hablando de retroactividad de la ley, por favor, necesito que tomen en consideración esto. La retroactividad de la ley solamente se puede en 2 maneras. Cuando beneficia al reo, o sea, en cuestión penal, o cuando beneficia al trabajador. Cuando decimos de trabajador, hablamos en cuestiones laborales. Es que se usa la retroactividad de la ley. ¿Cómo funciona la retroactividad de la ley? Esto es que cuando ya es promulgada una ley, esta ley, aunque el hecho lo hayamos cometido nosotros en el pasado, esta ley nos sirve a nosotros ahorita porque nos es beneficioso como reo o como trabajador, pero no como patrón, ¿verdad? Ustedes para que lo tomen en cuenta, porque dice cuando es beneficioso al trabajador, no al patrón. Cuando es beneficioso al reo, no al ente acusador. Ahí es donde podemos solicitar y utilizar la retroactividad de la ley. Manuel, dígame. Solo una pregunta, licenciada. ¿En qué tema ponemos en la asistencia? Va. Pongamos ahorita la aplicación de la ley.
Entonces, volviendo aquí a la vigencia, vamos a ver, respecto a la ultraactividad, que una ley que ya haya sido derogada continúa aplicándose durante la vigencia de una nueva ley. ¿Por qué? Porque les sirve a la persona que haya sido acusada. Retroactividad, podemos utilizar una ley que es nueva, aunque el hecho haya sido cometido en el pasado, porque es beneficiario al reo y al trabajador. Esas son las dos excepciones que se pueden dar en cuanto a la vigencia de la ley. Luego, la otra manera, hay dos maneras de aplicación, le dije, en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando ya nos vamos al espacio, creo que no sé por qué no me jaló el cambio acá. En cuanto al espacio en la ley, cuando yo les suba la filimina a ustedes, yo prometo corregirles esta porque no me jaló ya respecto a lo de la aplicación de la ley procesal en el espacio. A la ley procesal en el espacio, entonces se refiere a la extensión territorial, al espacio territorial en el cual va a ser aplicado una ley procesal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cometí algún delito en otro país? ¿Qué ley procesal me tendrían que aplicar a mí? A ver, ¿algún valiente ahí? La del lugar donde se cometió el delito. Exactamente, es una de las reglas de la aplicación. Pero ¿qué pasa si en nuestro país viene y es un extranjero el que comete el delito? Se le juzga con las leyes de acá, Lisa. Exactamente. Siempre y cuando no se vulneren los derechos que tengan ellos en sus leyes en su país. Y para eso, dentro del curso, ustedes van a llevar el derecho internacional privado y el derecho internacional público, porque ahí es donde vamos a aprender qué normas son similares a las nuestras y qué normas son diferentes en otros países y cómo es que se pueden aplicar. A eso se refiere a la ley procesal en el espacio, que se refiere al territorio en el cual se puede aplicar. En este caso, como es Guatemala, se refiere al territorio de Guatemala. Y todas las leyes que se puedan aplicar acá. También, si ven, alguien ahí que sea valiente, que me lea el artículo 5 de la ley del organismo judicial, por favor. Y luego le damos la palabra. Si quieren, primero, antes de leer, Manuel tiene la mano levantada, Manuel de Jesús. Solo se me levantó, señor, gracias, disculpe. Participe, licenciado. Va. Entonces, alguien ahí que me quiera leer, por favor, el artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Ahí está. Entonces, si viene alguien acá, ahorita que están de famosos los venezolanos, los haitianos que pasan aquí, ¿verdad? Van a lograr su sueño americano. Si ellos vienen y cometen algún delito, ellos tienen que ser procesados o iniciar un proceso en contra de ellos de acuerdo a nuestras leyes, siempre y cuando, como decía Gustavo, usted que leyó, siempre y cuando, ¿qué? Ah, ya lo guardó. No contravengan las disposiciones legales de los otros países, ¿verdad? ¿Alguien que me lea, por favor, el 33 siempre de la ley del organismo judicial? Es la de lo procesal, ¿verdad? Sí, exactamente. Dice artículo 33 de lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en el que se ejercite la acción. Si fue en Guatemala que se ejercitó la acción, aunque esté de tránsito, aunque solo vaya a pasar, nosotros vamos a aplicar nuestras leyes procesales
contra estas personas. También quiero leerles el artículo 314 del Código de Derecho Internacional Privado. Oigan lo que dice. Dice, la ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones. O sea, este mismo artículo viene y lo que hace es respaldar a cada estado que son afiliados o contratantes, le dicen aquí, ¿verdad? Todo el que está dentro del derecho internacional privado, todo ente que participe, tienen que ser respetados sus leyes y es quien va a decir qué leyes va a utilizar para poder sancionar alguna acción que haya cometido alguna persona que fuera extranjera en nuestro país. Dígame, Douglas. Disculpe, ¿y entonces la extradición ahí cómo funciona? La extradición. La extradición normalmente, cuando a usted lo piden que lo extraditen, es porque usted cometió un delito en ese país. Ese país viene y lo reclama a usted. En cambio, aquí, en la ley, la aplicación en el espacio es porque usted aquí, hagamos de cuenta que usted es colombiano. Usted es colombiano, pero está aquí en Guatemala. Y aquí en Guatemala cometió un delito. ¿Sí? Yo lo tengo que procesar a usted con base a nuestras leyes guatemaltecas, porque usted vino y cometió el delito acá. Pero ¿qué pasa? Si usted el delito no lo cometió en Guatemala, viviendo en Guatemala, sino que lo cometió en Estados Unidos. Estados Unidos viene y reclama su extradición. ¿Por qué? Porque el delito lo cometió allá. Entonces, la extradición es porque a usted lo van a enjuiciar, lo van a juzgar en el país en donde cometió el delito. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Seguros? Va. Fue muy buena su pregunta, porque al final aprendimos de cómo funciona la extradición, ¿verdad? O sea, en un resumen rápido. Miren, hasta ahí vamos a llegar porque realmente vimos muchos temas importantes hoy, ¿verdad? Por favor, lean, porque el otro sábado es nuestro primer parcial ya. Entonces, lean, yo el miércoles les subo la tarea, nos vamos a quedar hasta ahí porque no quiero llenarles a ustedes de mucha información, sino que quiero que de a poco vayan aprendiendo, pero les digo, por favor, aprendámoslo para la vida, no para el ratito, no para sacar 100 en el curso, sino que para la vida, porque eso nos va a servir siempre en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, ¿alguien más tiene una duda? Si no, terminamos. Así también pueden disfrutar su tarde de sábado y nos conectamos el lunes. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias. Estén bien. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Tarde. Feliz tarde.